gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde al marco del ciclo de charlas Estudios sobre China y la región del Asia-Pacífico que la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y el Programa de Estudios Chinos del Instituto de Estudios Internacionales organizan con el seminario de hoy, que son nuevas narrativas de integración en la cuenca asiática del Pacífico. Me acompañan 3 expertos en el tema, que debido a lo largo de sus currículums voy a, primero que nada, agradecerles a ambos, así como al director del programa, estar con nosotros, y los voy a presentar solamente con su último sombrero, porque creo que son bastante conocidos ambos, así que voy a empezar por Florencia, a pesar de que no es así el orden en que vamos a hablar, pero Florencia Rubiolo, que es la directora del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, investigadora del CONICET. Además, Florencia tiene estrecha relación con Chile y diversos proyectos conjuntos con investigadoras chilenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Juan Pablo Toro, quien es un director ejecutivo de Athena Lab y eso de decir viejo amigo suena mal porque se le vienen a uno los años, pero un viejo amigo del Instituto de Estudios Internacionales con el que hemos hecho y participado mucho, nos va a hablar sobre la estrategia, y además últimamente ha escrito mucho sobre la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto. Y quien partirá el día de hoy es quien organiza todo esto y ha consolidado en el Instituto de Estudios Internacionales los programas de estudios sobre China, quien es Andrés Borges, que es el coordinador del programa del Instituto de Estudios Internacionales. Partiremos con Andrés, cada uno de ustedes tiene 20 minutos. Los invito a todos y a todas a realizar sus preguntas en el chat. En virtud del tiempo, cada uno de los expositores tendrá 20 minutos y posteriormente tendremos entre 20 y media hora. Vamos a tratar de respetar el tiempo de todos y hacer que esta actividad dure hora y media, así que les pedimos si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat para que las podamos ir agrupando. Muchísimo más, Andrés, adelante. Gracias, Dorotea. ¿Me puede confirmar si se logra ver el PPT? Se ve el PPT, pero no se ve en forma de presentación. Ah, vale. Ahí se ve correcto. Para respetar esa variable. Buenas tardes a todos. Lo que me corresponde a mí en este ejercicio es principalmente abrir algunos debates teóricos en torno a las narrativas de integración en Asia-Pacífico. En términos de estructura, va a ser una presentación bastante breve. Primero, algunos aspectos generales de Asia-Pacífico para contextualizar. Luego, revisar un poco la evolución en términos operacionales del concepto del Asia-Pacífico. Ya en tercer lugar, la idea es revisar brevemente algunos aspectos de la cultura política que dan sustento a estas narrativas o a estas lógicas detrás de las narrativas, y luego ya entro en la presentación de un poco estas lógicas que se están narrando en la región y que derivan luego en ordenamientos políticos, en una lógica de bloques y redes. Todo esto de una perspectiva principalmente teórica, y que en base a eso luego después se puedan ir generando puentes, discusiones, contrapuntos con las presentaciones de los colegas. Solamente a modo de contextualización, considerar que la cuenca asiática del Pacífico es una vasta región, no voy a profundizar en esos aspectos, pero solo mencionar que estamos hablando del este de Asia, el sur de Asia, el sudeste asiático, luego también conecta con Oceanía en esa lógica de la parte asiática del Pacífico. Y detrás de esta vasta región en términos geográficos hay estados, gobiernos, regímenes diversos, hay un abanico aquello de lógicas que derivan de civilizaciones. Está la civilización de la Asia Oriental, del sur de Asia, luego están los pueblos musulmanes que tienen una alta influencia también, sobre todo en el sudeste asiático, la cultura occidental que se ha ido conectando también desde Euroasia, etc. Entonces eso hace que no sea tan evidente la caracterización o una lógica convergente en términos de las variables que uno observa en esta región. Y por último también señalar que es una región
bien dinámica en términos económicos. Hay países desarrollados, países, economías emergentes y países que tienen altos niveles de pobreza. Entonces, en ese sentido también pudiésemos decir que es un abanico de perfiles, a diferencia de América Latina, que nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos un país desarrollado en nuestra región. Por último, señalar que es una región expuesta a dificultades estructurales, en términos de cambio climático, está activo en esta zona, hay desastres naturales históricos que de una otra forma también han configurado las lógicas de cooperación, de cómo van estableciendo asuntos transfronterizos para ir mitigándolos, y también tienen asuntos y tensiones territoriales. Es una zona bastante dinámica al respecto de esta última variable. Es decir, más allá, China solamente tiene en estos momentos 7 conflictos abiertos territoriales, sin contar luego el asunto de Hong Kong y Taiwán. En términos de la conceptualización de Asia-Pacífico, ha ido variando la aproximación a lo largo de las últimas décadas en la literatura. Solamente un ejercicio de resumen. En los 60 el concepto se vinculaba principalmente en una lógica de ir vinculando el Asia Oriental con la cuenca americana del Pacífico, que incluye, inicialmente en los 60 principalmente la figura de Estados Unidos, pero acompañado de Canadá y haciendo también el puente con Oceanía, con Australia, Nueva Zelanda. Ya en los 80 la aproximación conceptual hacia el Asia-Pacífico torna más en una lógica de distanciamiento de esta lucha hegemónica que estaba dentro del contexto de Guerra Fría, y surge aquí una perspectiva más de un enfoque multipolar, sobre todo ya con una configuración más concreta de la influencia de ASEAN, de este grupo de Asia-Pacífico, o sea, del sudeste asiático, que se configura ahí como un pivote de esta lógica de no alineamiento activo, etc. Ya en los 90 este concepto vuelve a tener una configuración diferente, en el sentido de que se plantea como se alude, ¿cierto?, a la lógica de la diplomacia comercial, del multilateralismo, sobre todo con la irrupción de la PEC como gran foro que convoca a diferentes países en una lógica bien pragmática comercial. Y ya en esta última década, sobre todo, el Asia-Pacífico se ha ido configurando dentro de una lógica de multipertenencia, donde las fuentes o las narrativas ya son mucho más dinámicas, hay mucha tautología y superposición entre ellas, y hace que los diferentes países se vayan ordenando de una manera que es mucho más compleja hacer el seguimiento. Y obviamente también en esta última década se vuelve a reconfigurar un subconcepto, por decirlo de alguna forma, dentro de este paraguas Asia-Pacífico, que vendría siendo la narrativa Indo-Pacífico, que ya es un concepto histórico, pero que se toma vigencia sobre todo con un asunto geopolítico, estratégico, pero que en estos momentos ya abarca ámbitos de cooperación y mucho más transversales, que bueno, después imagino que Juan Pablo va a profundizar al respecto. En términos de las narrativas de algunos aspectos de la cultura política que se conectan, o que pudiésemos decir que funcionan en cierta medida de línea de base de las narrativas que van confluyendo en esta región en términos de integración regional, pudiésemos simplificar 3 en términos muy generales, y asumiendo varias restricciones con este ejercicio. En primer lugar, es una región, como vimos en la primera diapositiva, bien diversa en todo ámbito, y eso hace que los países apliquen un criterio de interacción en base a una lógica de respetar las diferencias como mecanismo de integración. Acá se pudiese utilizar, por ejemplo, la teoría relacional de Chin, en el sentido de que los países van interactuando, ya sea a nivel bilateral o a nivel más regional, asumiendo de que hay civilizaciones detrás, hay aproximaciones conceptuales con algunas características particulares, y también una diversidad en términos de régimen, de bases culturales, de aproximaciones en términos económicos, que hace que finalmente las diferencias como variables determinantes sean vigentes en la lógica de interactuar. Y esto de una otra forma después se conecta con la siguiente característica de la cultura política, que tiene que ver con una aproximación donde toman distancia de algunos conceptos normativos más universales,
a diferencia de otras regiones como el Atlántico Norte, América Latina, sobre todo esas regiones, pero también parcialmente África, han ido asumiendo e interactuando en el concepto internacional desde una perspectiva de una globalización bastante estandarizada hacia, obviamente se integra en esta globalización, pero también combina dinámicas de globalizaciones alternativas, por decirlo de alguna manera, y eso se traduce en algunos relativismos, por decirlo de alguna forma, con respecto a las formas de asumir conceptos dentro del concepto internacional. Detrás de esto hay una lógica de consensos. Es una región que, al ser tan diversa y al tener tantos niveles de desarrollo diferentes y modelos políticos y económicos diferentes, opta por interactuar y vincularse con esta lógica de consenso y implementando de manera gradual, voluntaria, algunos procesos de profundización. Y en el caso que hay diferencias, suelen dejar esos espacios para ámbitos más bilaterales, que se resuelvan con los países que tengan un interés mutuo o alguna búsqueda de reducir alguna diferencia al respecto. Y obviamente eso también se traduce luego en instituciones mucho más flexibles de lo que estamos más acostumbrados en el Occidente en general, en términos de que se focalizan en aspectos bien técnicos, y de una participación parcial en comparación con otros procesos más integrales o donde involucran una vinculación más compleja. Por último, señalar que dentro de esta lógica de las características políticas, los dos elementos anteriores se traducen finalmente en un pragmatismo económico, ahí es donde tienen más puntos en común, donde hay más consenso evidente. Y eso lo hemos ido observando en las últimas décadas, sobre todo en términos comerciales. Los países no tienen complejidad en que los países sean vistos como economías y dentro de esos ámbitos generar diálogos. Y detrás de esto pudiésemos ver cómo se observan lógicas de multipertenencia. Si es que el realismo abierto que planteaba la CEPAL hace algunas décadas se hubiese canalizado de alguna manera, creo que en Asia lo hemos ido observando, al menos dentro de este apartado económico-comercial. Ya entrando en el objeto de esta presentación, en términos teóricos, pudiésemos decir que todos estos elementos de la cultura política y toda la simplificación en términos de la diversidad de los regímenes, del sistema económico, bajadas culturales, luego se traduce en dos grandes lógicas de integración que funcionan desde una perspectiva dicotómica, pero que van interactuando en ciertas lógicas, y pudiésemos decir que no se pueden operacionalizar de una manera tan clara o de una lógica cuantitativa porque hay tautologías, hay superposiciones. En términos generales, estamos hablando de que en esta región se observa una tendencia, por un lado, de desarrollar integración dentro de una lógica normativa, vinculante, muy cercana a lo que estamos acostumbrados en Occidente, dentro de una lógica multilateral sobre todo. Pero también al mismo tiempo hay algunos países que plantean un enfoque mucho más declarativo de esta lógica del consenso, como les mencioné anteriormente, y toman distancia de una vinculación más estricta en términos de reglas dentro de una lógica multilateral y de una lógica que vaya más allá de los consensos. Dentro de este mismo cuadrante también se observa que de una lógica dicotómica, que hay países que promueven un ejercicio más conectado con establecer bloques regionales o bloques que interactúen con otros países fuera de la región, finalmente donde los países que participan en este bloque tienen un grado de coincidencia, de pertenencia en esa lógica del bloque y se van movilizando como tal, ¿cierto? Y por otro lado también hay países que promueven más una estructura basada en redes, donde no necesariamente funcionan los países donde tienen varios puntos en común y en base a eso se van movilizando, sino que con objetivos mucho más concretos, específicos, y eso es lo que hace que funcione con una lógica de red. Luego ese mismo país participa en otra red que pudiese también tener alguna vocación, algún punto en común, etc. Entonces, dentro de este cuadrante, que finalmente funciona como una especie de L, ¿cierto? Pudiésemos ver que
dentro de la lógica más normativa y de bloque, pudiésemos situar la narrativa del Indo-Pacífico, que no voy a entrar en detalles porque luego los colegas lo van a profundizar, y en términos ya operacionales, pudiésemos también encontrar dentro de este cuadrante vinculante de bloque el Trans-Pacific Partnership, ya dentro de una lógica más de una integración concreta a través de un tratado que funciona muy cercano a un tratado que inclusive más profundo de algunos parámetros de la Organización Mundial de Comercio, y que las reglas están establecidas desde el comienzo, y que busca en ese sentido una vinculación activa desde un proceso de negociación inicial bien contundente. Pero claro, como les mencionaba, no es la única narrativa que tiene influencia en esta región, sino que también está la narrativa de la Ruta de la Seda, que es una narrativa que viene sobre todo de una influencia de China, y acá toma distanciamiento de esta lógica más normativa o de bloque y funciona principalmente a través de redes, a través de estímulos concretos. Hay una red comercial, una red más ideológica, otra red de países emergentes, una configuración geopolítica, etc. Entonces, esta red, al tener estímulos diferentes, hace que los países vayan participando solamente en esos estímulos concretos y tomen distanciamiento de una vinculación más compleja, y obviamente tampoco funcionan como bloque porque no tienen parámetros, ni intereses, ni valores necesariamente comunes. Solamente se basan en el interés particular. Y en el punto intermedio yo posicionaría todavía la red, la narrativa del Asia-Pacífico, que es el gran marco que todavía sigue vigente, pero que obviamente está dentro de un diálogo, una interacción, pero pudiésemos decir, este diálogo en algunos ámbitos también está en una lógica de competencia conceptual, por decirlo de alguna forma, y vendría siendo un punto intermedio donde se posiciona un énfasis en algunos espacios de consenso, otros buscan en algunos ámbitos más de vinculación, no alcanza a funcionar como bloque, pero tampoco se pudiese decir que son redes instrumentalizadas en términos muy objetivos específicos. Acá, obviamente, el Asia-Pacífico en términos operacionales se ha buscado establecer un tratado que están en un proceso de negociación que todavía no se finaliza, que vendría siendo una área comercial dentro del Asia-Pacífico, vendría siendo una lógica un poquito más evolucionada de la pesca en términos de los tratados bilaterales que tienen cada uno de los miembros de este grupo, de este foro. Luego, en términos de la narrativa más de la Ruta de la Seda, a pesar que no se conecta directamente, pero tiene una operacionalización muy similar en términos de la aproximación, está el Regional Comprehensive Economic Partnership, que se acaba este año de poner ya en términos de avanzada, y en el sentido de que si ustedes revisan el documento es bastante declarativo, muy a la lógica de consensos. En algunos casos hay algo un poco más vinculante en términos comerciales, pero no es mucho más de lo que entre esos países ya lo tenían previamente, y vendría siendo un ejercicio más de facilitación que de establecer algún marco normativo en términos de una integración comercial. Entonces, pudiésemos decir que está mucho más cercano dentro de esta lógica de redes, de ejercicio de consenso, declaración. Bueno, ya para ir finalizando, comentar que estos elementos que revisábamos anteriormente se traducen en estos acuerdos o estas asociaciones, que eso vendría siendo la gran diferencia entre un enfoque mucho más normativo, bloque, que vendría siendo como una lógica de acuerdo, y el ejercicio más declarativo, redes, vendría siendo más de una lógica del partnership, de esta lógica de asociación. Y si se fijan, hay mucha superposición. Los países finalmente están optando por esta lógica de la multipertenencia, donde en Asia varios países funcionan en las tres tipos de redes, dos ya están concretas y una están dentro de las negociaciones, y hay otros países que van tomando distancia de algunas, con algunos salvedades más de términos geopolíticos, geoeconómicos, pero finalmente hay ahí un escenario bien de multipertenencia. No voy a entrar en una comparación de luego cómo se comporta la Ruta de la Seda o el ejercicio de la Indo-Pacífico, puesto que ahí también si ustedes observan qué países han firmado memorandos de entendimiento de la Ruta de la Seda, y luego qué países han optado por declarar o entrar en algún grado de vinculación inicial con esta lógica Indo-Pacífico, también hay superposición. Hay países que apuestan por las dos
narrativas al mismo tiempo, pero eso lo vamos a dejar para los colegas y solamente para ver algunas regularidades empíricas en torno al ejercicio más de esta lógica de tratados, asociaciones. Si ustedes revisan los énfasis en términos descriptivos, el enfoque de asociación del Trans-Pacífico es muy basado en una vinculación, reglas vinculantes en múltiples áreas. En cambio, el de RSP es facilitación, se limita en términos de áreas regulatorias. Y lo que al menos se conoce a algunos de los avances en términos prospectivos de la zona de libre comercio de la PEC, funciona con consenso y también tiene una lógica relativamente limitada en términos regulatorios. Luego, de los patrones con respecto a la OMC, el TPP va mucho más allá innova, podríamos decir, con respecto al TPP, incluyendo temas digitales, etc. En la lógica más del RCP y el FTA del Asia-Pacífico, vendrían siendo muy cercanos al enfoque de la OMC, no vendrían innovando al respecto. En términos de cooperación, el TPP es un mecanismo, como les comentaba, más institucionalizado y desarrolla capacidades. El RCP se basa principalmente en maximizar los beneficios mutuos, y el FTA, al menos lo narrativo hasta el momento, vendría poniendo atención en profundizar aspectos más técnicos y generar algunos estándares. Como remarcas finales, y en un ejercicio solamente de introducción, el Asia-Pacífico es una zona que tiene sus particularidades, obviamente, que sus cooperaciones, sus interacciones son menos vinculantes en términos generales a lo que estamos más acostumbrados en Occidente. Muchos estados, de hecho, ven esta diferenciación como un ejercicio distintivo, y que en base a eso lo resguardan. Sin embargo, gradualmente van surgiendo nuevas estructuras, y van manteniendo ahí unos espacios de convergencia más allá de las diversidades, sobre todo, como les mencionaba, en ámbitos económicos, comerciales. Ahí es donde ponen más atención. Se observan desafíos claros con temas de los derechos humanos y el medio ambiente, que ahí hay puntos que, si quieren, podemos dejar para la discusión. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Andrés, gracias por atenerte al tiempo. Ahora dejo con ustedes a Florencia Rubullo. Gracias, Florencia. Hola, bueno, un gusto estar acá. Gracias, Andrés, por la invitación, y al Instituto de Estudios Internacionales. A mis copanelistas, a Juan Pablo, un gusto, y a Dorotea por la moderación. Bueno, voy a compartir pantalla, aunque me gusta más hablar sin PowerPoint, pero voy como para dar alguna referencia gráfica, ¿sí? Un poco. A mí me toca hablar de la nueva ruta de la seda, o de la Belt and Road Initiative, o de la iniciativa de la franja y la ruta, o la One Belt, One Road, digamos. Tiene múltiples conceptualizaciones. Y voy a empezar, primero, bueno, la muestra gráfica, estoy segura que muchos de ustedes ya la tienen ubicada, pero bueno, la muestra gráfica de los 6 corredores en los cuales consiste la iniciativa de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves que creo que hay que entender cuando uno analiza la iniciativa de la ruta de la seda, más allá de lo que algunas cuestiones ya mencionó Andrés, es que tiene un foco euroasiático. Eso en primer lugar, porque muchas veces cuando lo miramos de América Latina nos posicionamos en un lugar también de centralidad en esta iniciativa, que es un lugar erróneo desde nuestro espacio, ¿no? Una interpretación que no lee realmente ni el propósito ni la meta central de la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Entonces, gráficamente, estos son los 6 corredores que consisten en 2 rutas, o una franja y una ruta. De ahí la reconceptualización, para aclararlo. En realidad fue esta redenominación. Originalmente se llamaba la OBOR, y ahora se llama la franja y la ruta, para darle más flexibilidad y expansión, en realidad. Entonces, la ruta terrestre busca vincular sobre todo a las regiones occidentales de China con Europa, atravesando Asia Central y Asia del Sur. Y la ruta marítima lo que busca es vincular las zonas costeras de China más desarrolladas
con sus vecinos del sudeste asiático, con quienes además los unen algunos conceptos como la comunidad de destino compartido y la política de la periferia, partiendo del sudeste de Asia, atravesando el Índico, algo que ya retomó Andrés antes, y la centralidad que tiene el Índico en la política exterior china, sobre todo a partir del reposicionamiento norteamericano desde el 2010 en adelante, y a partir de ahí llegar también como punto último a Europa Occidental. Como verán, el objetivo amplio es ese. En términos geográficos, ahora yo voy a avanzar. Cualquier consulta respecto de la cronología y de la génesis de la iniciativa de la Ruta de la Seda la podemos después conversar en la parte de preguntas, pero a modo general, una quizás pregunta lógica detrás de lo que es la Ruta de la Seda es si es algo nuevo o es algo que continúa iniciativas anteriores. Lo que se plantea en el debate académico es que no es una iniciativa completamente nueva de Xi Jinping, aunque sí es una iniciativa icónica de su administración, que le está dando una especie de, una marca internacional a la política exterior de China y a su búsqueda de posicionamiento global, pero no es nueva en el sentido de que tiene antecesoras. Una de ellas es la Going Out Strategy, que comienza ya a finales del siglo XX, en realidad, 1990, con la intención de estimular la salida de las empresas chinas a buscar mercados extranjeros y a invertir en mercados externos. Y una segunda iniciativa menos conocida que la Going Out Strategy, que es la Great Western Development Strategy, que está vinculada, que data de la primera década del siglo XXI y que está vinculada a invertir en infraestructura en diferentes áreas, energías, agua, salud, rutas, ferrocarriles, en las provincias occidentales de China, que son las zonas menos desarrolladas del país. La iniciativa de la Ruta de la Seda une de alguna forma estas dos iniciativas previas. Se orienta en su foco a salir hacia Occidente, no solo hacia el Occidente externo a China, sino al Occidente interno de China, ¿sí? Y al mismo tiempo estimula a sus empresas estatales, continuando con la Going Out Strategy, a aumentar la participación en los mercados internacionales, no solamente invirtiendo, sino también apropiándose de los procesos de producción y de la infraestructura logística y productiva vinculada a esos procesos. Voy a retomar, porque acá hay algunas condiciones, hay unas cuestiones que no estoy respondiendo, por ejemplo, las motivaciones. Ahora lo voy a retomar, pero antes quería, porque vengo leyendo, bueno, voy a ser más coloquial en este sentido, vengo leyendo hace varios años, ¿no?, sobre la evolución de la Belt and Road, y como saben que es algo que está ocurriendo en este momento, también sus definiciones se van modificando en función de lo que va ocurriendo, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista mismo de China, de qué es la Belt and Road. Una definición que me parece muy buena para tomar como disparador es la que da Jeremy Garlick, una definición muy reciente, de la iniciativa de la Belt and Road con el propósito de crear una zona de expansión de la influencia internacional de China que promueve y proteja sus intereses a través de medios materiales e ideacionales. Y gradualmente reconfigurar el orden internacional basado en principios occidentales, pero solo en tanto sea necesario reconfigurarlo. Es decir, que no necesariamente la Belt and Road implica una reconfiguración del orden internacional, y en esto creo que cruza también la idea de la narrativa de la Belt and Road. Más allá de que plantee algunas diferencias con la narrativa occidental, y ciertamente con la narrativa del Indo-Pacífico, que de todas formas creo que acá lo que entra en discusión es que la narrativa del Indo-Pacífico tiene una motivación vinculada con la seguridad estratégica externa a los Estados Unidos, que es su principal impulsor,
Mientras que la narrativa de la Belt and Road está más vinculada a elementos que vinculan lo económico con lo político, recién después lo estratégico, y muy motivada por intereses domésticos que se reflejan en el exterior de China. Creo que acá hay una diferencia en los niveles, ¿no?, de comparación de esta narrativa. Pero además, la Belt and Road no necesariamente desafía toda la narrativa occidental, desafía algunos de los principios, se amolda a otros y se desarrolla dentro y a partir de otros principios propiamente occidentales. De ahí que, por ejemplo, como planteo abajo, es una iniciativa sincrética, porque no está definida solo por principios y tradiciones y conceptualizaciones chinas o del Partido Comunista Chino, sino también incorpora elementos occidentales y propios de las lógicas y principios del orden internacional occidental. Además, no es una iniciativa estática, porque se va adaptando a las demandas de las sociedades a donde busca expandirse. Y también al contexto. Si ustedes ven, la iniciativa de la Ruta de la Seda tiene múltiples aristas y múltiples instituciones y redefiniciones. Por ejemplo, la iniciativa de la Ruta de la Seda sanitaria es aunque tiene una génesis anterior a la pandemia, se activó con la pandemia. Entonces es una respuesta también al contexto internacional. En este sentido, se la entiende primero como una estrategia no completamente predefinida, con un programa con capacidad de adaptación, incluso con capacidad de adaptación como lo hemos visto en algunos de los países receptores que estaban teniendo problemas para el pago de algunas de las deudas. China ha interrumpido determinado financiamiento. Entonces, tiene esta flexibilidad, y un elemento más que tiene es su vaguedad, vagueness en inglés, pero como su indefinición en el sentido conceptual, es decir, desde la élite dirigente de China, cuando se plantean las estrategias vinculadas a la Belt and Road, se plantean con tal nivel de apertura que están sujetas a la interpretación de los actores regionales y subestatales a donde va a ser implementado, para permitir esta negociación también. Por lo tanto, también se entiende como una iniciativa abierta. Y finalmente, una iniciativa compleja en el sentido de que incorpora elementos políticos y económicos, materiales e ideacionales, como bien decía Andrés en la presentación anterior, domésticos e internacionales. Acá hay una breve, hacer una compilación de qué es, de quién la financia, cuáles son sus pilares y quién lo implementa. No voy a profundizar en esto porque me interesa más y no quiero sobrepasar mi tiempo, las motivaciones detrás de la Belt and Road. Pero básicamente, y como se la ve también desde el exterior, y en lo materialmente como se la ve la Belt and Road, es una estrategia, un plan económico pensado para fortalecer y expandir la infraestructura que vincula a las economías internacionales con las necesidades económicas chinas. Esto es en primer lugar. Después tiene otros elementos, como, por ejemplo, la expansión de la presencia política internacional de China es otro de los elementos, ¿no? Y lo que esto implica en términos de poder. Y un elemento interesante que creo que también es particular de esta iniciativa es que busca aglutinar los múltiples acuerdos y vínculos que tiene establecidos China con diferentes países, en su momento a través de asociaciones estratégicas integrales, asociaciones económicas. Es decir, toda esta multiplicidad y heterogeneidad de acuerdos, lo que la Belt and Road busca hacer es, a partir de un solo memorando de entendimiento, crear un paraguas de esa relación bilateral.
Menciono bilateral porque la Belt and Road es una iniciativa de naturaleza bilateral, no multilateral, ¿no? Se activa a través de acuerdos multilaterales. Entonces, bilaterales, perdón, con los países contrapartes. Entonces, de esta forma, la Belt and Road permite crear un paraguas sobre una relación ya establecida. En el caso de Uruguay o de Chile, que ya han firmado el acceso a la Belt and Road, no es una novedad esto, sino que es de alguna forma, consagración de una relación ya desarrollada. Creo que uno de los elementos que genera mayor debate, que es algo que yo planteé al inicio, es, primero, cuáles son las motivaciones de la Belt and Road. Y acá se pueden mencionar múltiples, tanto desde lo interno como desde lo externo, desde lo económico y desde lo político. Desde lo económico, lo voy a resumir en algunas. Una de ellas es consumir la sobrecapacidad industrial que tiene China y que se, de alguna forma, disparó después de la crisis del 2008 y las políticas de recuperación a partir del consumo que incentivó China. Esta sobreproducción, principalmente de algunos elementos industriales, como por ejemplo acero, genera la necesidad de salir a exportar esto y de invertirlo en infraestructura en el exterior, ¿no? Como búsqueda de mercados para esta inversión. De ahí que el foco de la iniciativa también está en la infraestructura. Permite dinamizar un mercado que necesita dinamismo en el interior. La segunda, que es una motivación ya muy conocida, que es expandir o encontrar nuevos mercados para las exportaciones chinas. La tercera, asegurar el acceso a recursos naturales, una necesidad creciente y que no tiene un agotamiento, muy por el contrario, ¿no? A medida que China crece y sube en el nivel de cadenas de valor, también su necesidad de acceso a materias primas es mayor. Y también encontrar nuevos mercados para el exceso de liquidez, de capital que tiene China, mercados donde invertir ese exceso de capital. Entonces, todo esto encuentra un destino en megaproyectos de infraestructura en el exterior. Es decir, que hay motivaciones de base que son domésticas y económicas y muy tangibles. Que no tienen una relación con la búsqueda de hegemonía internacional. Bueno, eso puede ser una lectura válida, pero no es la lectura, digamos, no es la primera en este sentido. Una segunda, un grupo de motivaciones, tiene que ver con las motivaciones políticas. Y creo que acá hay algunos elementos, se pueden agregar otros, ¿sí? Uno de ellos es favorecer, estimular y asegurar la estabilidad regional, que es un objetivo, diría, perenne para China, los últimos 30 años al menos, y su propia imagen también, porque si uno piensa, China tiene una política estratégica militar en su entorno marítimo, algo que ya mencionó Andrés en algún punto, crecientemente asertiva y activa, sobre todo en el mar de China Meridional, uno de los conflictos internacionales quizás con mayor potencial de escalada en la actualidad. Y esto genera una percepción de amenaza, principalmente de parte de sus vecinos más pequeños en el sudeste asiático, que claramente no pueden hacer frente a la potencia china, que además su potencia económica se está traduciendo cada vez más en potencia militar. De alguna manera, la Belt and Road, a partir de potenciar la cooperación económica y financiera, busca disminuir esta imagen de amenaza que por otro lado está generando su comportamiento estratégico militar en la región. Entonces, esta es una de las motivaciones políticas. Otra de las motivaciones tiene que ver con las condiciones geopolíticas de China, que tiene una condición híbrida. Por un lado,
una condición marítima y otra condición terrestre. Mientras en su orientación marítima, su condición económica es de mayor desarrollo, su condición estratégica es de más inseguridad. Mientras que en su condición terrestre tiene mayor seguridad estratégica, pero menor desarrollo económico. Lo que busca la Belt and Road Initiative en este sentido es equilibrar este sentido de inseguridad con este nivel de desarrollo, ¿no? Tanto a nivel marítimo como terrestre. Y por último, algo que mencioné inicialmente al principio, es el foco es desarrollar sus propias regiones occidentales también. Es decir, responder a esa deuda interna que tiene con sus regiones de Occidente que no fueron el foco de las estrategias de desarrollo y de crecimiento desde 1978 en adelante. Entonces, de alguna manera, estas son motivaciones todas de naturaleza interna, en realidad. Y le agregaría una más, que es, y acá quizás entremos en debate, pero el Partido Comunista Chino, más allá de ser un sistema de gobierno unipartidista, también necesita la legitimidad frente a su población. Y una forma de hacerlo también, primero, es mostrarse poderoso a nivel internacional, digamos, poder mostrar logros internacionales a su propia población y mostrar a dónde va la inversión, pero también mantener un ritmo de crecimiento económico. Y para eso necesita todas esas condiciones económicas que yo planteé al principio. Entonces, la Belt and Road tiene una vinculación con la necesidad de legitimación, de mantener esa legitimación del Partido Comunista frente a su inmensa población. Y voy a plantear dos motivaciones externas. Una de estas ya la planteé, la necesidad de dar orden y de unificación, esta increíble cantidad de iniciativas que China fue implementando a nivel internacional, sumamente heterogéneas, que plantean una especie de spaghetti bowl, ¿no? Bueno, la necesidad de ordenar esto. Y por otro, hay varios autores que plantean que la Belt and Road Initiative también se tiene que entender como una respuesta a la mayor presencia norteamericana en la región del Asia-Pacífico, principalmente a partir de 2010, con la política del Rebalance to Asia, pero crecientemente a partir de acciones de creciente presencia norteamericana en la región, entre las cuales se encuentra la creación del Comando del Indo-Pacífico, el Quad, la Free and Open Indo-Pacific Initiative, etc. ¿no? Digamos, como toda esta creciente presencia norteamericana en el área que China define como su propio patio trasero, también genera una respuesta. Y que la Belt and Road en parte trata de responder a esto. Finalmente, para cerrar. Nos quedan 2 minutos, por favor. Bien, última. Finalmente, para cerrar, es una pregunta que yo no puedo responder por completo acá, pero porque realmente aún se está produciendo. Si es un concepto con una visión de un orden alternativo, es difícil de responder porque creo que es en realidad una iniciativa híbrida, que por un lado se desarrolla dentro de las instituciones, actores y mecanismos que plantea y que estableció el orden internacional liberal occidental y que incluso los emula, porque si uno mira el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, no se aleja de la mecánica de los bancos financieros internacionales, sino que plantea a otro líder, pero emulando el sistema. Entonces, acá es difícil ver si se está realmente planteando una alternativa completa o si se está operando dentro de un mismo orden con otras propuestas, ¿no? El segundo punto es que no es una iniciativa que se esté imponiendo aún. Su adhesión sigue siendo optativa y no excluyente. Por ejemplo, países como Argentina, México y Brasil todavía no forman parte de la Belt and Road Initiative y no está planteado que lo vayan a hacer en un futuro cercano. Y
Y esto no obstaculizó la relación bilateral con China. Muy por el contrario, Brasil y Argentina son de los dos principales receptores de inversiones chinas en América Latina. Entonces, esto también se plantea como un eje a seguir. Y por último, creo que también es un elemento a tener en cuenta de parte de América Latina, es que participar en la iniciativa de la Ruta de la Seda, además de tener una significación en el sentido de demostración de un acercamiento a China y de búsqueda de quizás una mayor diversidad de fuentes de financiamiento y de fortalecer la integración y el intercambio económico, también es un gesto político. Es una forma de legitimar esta propuesta y lo que ello implica, por ejemplo, a los ojos de Occidente y principalmente de Washington, ¿no? Entonces creo que este es otro elemento para tener en cuenta. Y termino acá. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias por una profunda visión sobre todo lo que uno no ve detrás de esta aparatosa iniciativa, de Belt and Road Initiative. Juan Pablo, te toca un importante desafío ahora, después de este marco que nos entregó Andrés y Florencia, así que adelante. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Dorotea y a Andrés por la invitación y también a Florencia un saludo y la oportunidad de conocerla. La verdad, claro, vengo precedido por tremendos panelistas, así que vamos ahora a hablar efectivamente de una parte que ya ha sido anunciada, que tiene que ver con lo que es el Indo-Pacífico como concepto, como narrativa de competencia estratégica. Y es interesante porque yo empecé a ir a esta zona, a visitarla por trabajo mayormente a partir del 2003, del este de Asia, el sudeste asiático, y evidentemente este concepto no es que no existía, pero no se mencionaba, como tampoco se mencionaba la ruta a la seda, aunque la vieja ruta a la seda, la de Marco Polo, y la verdad es de un geógrafo alemán ahí que le impone en el siglo XIX, era parte más bien de la leyenda o de la historia que de la contingencia. Entonces uno ve ahí cómo empiezan dos conceptos a competir y de alguna forma a imponerse en el uso cotidiano en materia de relaciones internacionales. Aquí yo parto mostrando las dos caras de una misma moneda en el Indo-Pacífico. Ustedes ven el puerto de Singapur, ¿cierto? Que es uno de los puertos más congestionados, si se quiere, los puertos que mueven más carga del mundo. Está entre los 10 puertos principales, ¿cierto? Además es una cierta bisagra en el Indo-Pacífico porque está justo de cara al estrecho Malaca, que es uno de los puntos de contacto del Océano Índico y del Océano Pacífico, entonces muy significativo en ese sentido, y también tiene la característica de reunir población de origen indio, chino y malasio, entonces es como un crisol de lo que puede ser el Indo-Pacífico. Y por otro lado ahí tenemos un ejercicio naval, ¿cierto?, con portaaviones de India y de Estados Unidos y probablemente Australia y Japón, ¿cierto?, que están también patrullando esa zona. Entonces ahí vemos las dos caras que tiene este Indo-Pacífico. Pero cuando nos preguntamos por qué este concepto empezó a tomar vuelo y empezó a masificarse en su uso, tenemos que preguntarnos, yo creo, de dónde viene. ¿Es una construcción como todo concepto? Por supuesto que sí, vamos a ver eso. ¿Y cuáles son sus implicaciones que tiene políticas, geopolíticas, económicas? De partida, decir que el concepto ya está puesto en una cantidad significativa de documentos de distintos países. Mencionada, por supuesto, Florencia, ahí está el lanzamiento está la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto. Me tocó estar en Singapur cuando la lanzó el secretario de Defensa de la época, Patrick Shanahan. No voy a decir que saltaron de alegría a todo el mundo, algunos sí, otros no, pero había ministro de Defensa todos, de todos los países del sudeste asiático. Uno dijeron, bueno, esto va a ser problema con los chinos. De hecho, está el ministro de Defensa chino, pero Estados Unidos obviamente adopta el concepto. Francia también lo tiene en su política. Primero fue la política de defensa en el año 2018, y Francia es un país del Indo-Pacífico, tiene posesiones en el Indo-Pacífico desde su era de expansión
colonial, si se quiere, y se considera un país del Indo-Pacífico. Por supuesto que Australia con su white paper también lo incluye, Japón, fundamental, aquí Gran Bretaña en su Integrated Review, Alemania también, de hecho saca una política de defensa una política, perdón, de relación exterior y con directrices del Indo-Pacífico. Evidentemente omite cualquier referencia militar, lo cual es todo un logro, dado la competencia estratégica que sea en la zona. Y los europeos, la Unión Europea ya como conjunto, porque primero fueron Francia, Alemania, Países Bajos, y después la Unión Europea ya está trabajando sus lineamientos hacia el Indo-Pacífico, y sorpresa, la política de defensa chilena de este gobierno también lo incluye. Entonces nosotros ya tenemos un documento oficial como país que habla del Indo-Pacífico, es interesante, pero no muchos países de América Latina lo tienen. Y India, si bien tiene más bien pronunciamiento respecto al Indo-Pacífico, parte de su canciller Jaishankar, y también obviamente su primer ministro Narendra Modi, que en la conferencia en el diálogo de Shangri-La también habla de un Indo-Pacífico libre y abierto. Entonces, el término ya está posicionado y es parte de documentos oficiales de múltiples países, y de hecho el último país en adoptarlo, me acuerdo en julio, fue Nueva Zelanda, quizás después de mucha presión de sus aliados, específicamente de Estados Unidos, de Inglaterra, Australia y Canadá, para que lo adoptara. Finalmente Jacinda Ardern, la primera ministra, dice, ok, estamos en el Indo-Pacífico con todas sus consecuencias. Entonces, ya está, ya se adoptó, y es un concepto de uso cada vez más frecuente y que ustedes van a ver. Ahora, para entender este concepto, y he estado indagando porque me he dado el tiempo de leerme esa estrategia y de otros libros que lo abordan, y de las reacciones también. Indo-Pacífico hay que entenderlo tanto como una idea, como un lugar. Es así como decía bien Florencia, un poco como la nueva ruta de la seda, que es bastante flexible, si se quiere, y sincrético a la vez también. En eso yo diría que empalman bastante bien. Aquí hay una foto de Narendra Modi, primer ministro de India, todavía en funciones, y el ex primer ministro, o entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, están en un tren bala japonés, un Shinkansen, en noviembre de 2016, un mes que la verdad estaba todo el mundo preocupado de que Trump había ganado las elecciones. Entonces esto pasó, ¿no?, un poco desapercibido, pero parece que esta conversación fue bastante fundamental porque, entre otras cosas, ambos primeros ministros acordaron justamente, como forma de relacionar más a sus países y de dar una nueva narrativa al espacio que ellos ocupan, acordaron de desarrollar, ¿cierto?, un concepto o masificar el uso del Indo-Pacífico para describir el este de Asia, ¿cierto?, y la parte de Asia que ocupa India, y empezar a imponerlo en documentos, ¿cierto?, y masificarlo y darle forma también a través de distintos vínculos comerciales, militares, etc. Primero que nada, la verdad es que el Indo-Pacífico no es que no haya existido. El Índico existe hace miles, cientos de miles de años, que se yo, geológicamente, el Pacífico también, ¿cierto? Pero la verdad es que la geografía no es lo que cambia, como nos dice el periodista Robert Kaplan y analista geopolítico, sino la manera en que la concebimos. Nos acostumbramos a ver el Pacífico una cosa, el Índico otra, pero la verdad es que siempre estos dos grandes océanos que cubren gran parte de la superficie oceánica del mundo siempre estuvieron muy imbricados. Los navegantes, ¿cierto?, árabes, los navegantes asiáticos o de las Islas Molucas, qué sé yo, de todas esas zonas, siempre estaban yendo de un lado a otro, y era ya una realidad para ellos. Y esto es importante entenderlo porque las nuevas concepciones geográficas no dependen tanto del marco geográfico subyacente, sino como de los intereses geopolíticos. Si uno piensa, hay varios conceptos que ocupamos a diario para describir regiones y de los cuales ni siquiera nos preguntamos su origen. Hablamos del Medio Oriente y más o menos todo el mundo entiende lo que es el Medio Oriente clásico, ¿cierto? Arabia Saudita hoy día, Irán, Siria, Israel, Palestina, Jordania, etcétera. Pero la verdad es un concepto que se empieza a imponer a principios del siglo XX y sale de Alfred Thayer Mahan, el gran geopolítico marítimo, ¿cierto?, estadounidense, para describir estos países, lo que hoy día son estos países, por supuesto,
y por la importancia que iban a tener en el futuro, porque empieza a cambiarse el uso del carbón por el petróleo en los buques. América Latina, otro concepto que también ocupamos indistintamente y que también su uso empieza en medio de las guerras napoleónicas, promovido por Francia, básicamente buscando cierta conexión, ¿cierto?, con toda esta zona, y cada vez hablamos menos de Iberoamérica o de Hispanoamérica, que obviamente es un concepto que ocupan más los españoles y por supuesto los portugueses. Y así Asia-Pacífico también, como bien decía Andrés, ¿no?, un concepto que la verdad tuvo un componente netamente comercial, se masificó en los años 90, básicamente ya con el fin de la Guerra Fría y cierto, con toda esta zona de Asia empezando a convertirse en el dínamo de la economía mundial como es hoy día, sobre todo los famosos tigres asiáticos. Y son conceptos que hoy día ocupamos distintamente y probablemente también el concepto de Indo-Pacífico en unos años más probablemente se internalice, ya que está puesto, ¿cierto?, en documentos oficiales y libros y en titulares de prensa y lo ocupan los diplomáticos y los expertos en relaciones internacionales. Y esto es importante porque los mapas, ¿cierto?, la geografía que no es lo que cambia, sino la concepción, y los mapas al final del día son sobre el poder. O sea, los mapas dicen algo, y si el mapa lo vemos así, o lo vemos así, o lo vemos de este ancho, finalmente lo que estamos haciendo es enmarcar una concepción de lo que queremos ver. Y Rory Metcalfe, que es un destacado académico australiano y que tiene un libro fantástico del Indo-Pacífico, en fondo él dice, mire, los líderes, o sea, la forma en que los líderes definen las regiones puede afectar su asignación de recursos y la atención que le dan, el ranking de los amigos, los enemigos, quién está invitado a la mesa y a quién se pasa por alto por olvidado. Es decir, si yo digo que estoy en el Indo-Pacífico, es porque esa va a ser mi área prioritaria de interés, y eso es lo que han dicho muchos documentos oficiales que mostraron la lámina anterior. Finalmente lo que están diciendo, lo que dice Alemania, lo que dice Francia, el Indo-Pacífico es prioritario por esta razón, y eso significa que yo voy a destinar recursos diplomáticos, ¿cierto?, recursos financieros, recursos militares, a generar estabilidad en esta región, a incrementar mis lazos con esta región, porque hay algo importante que está en juego pasando ahí. Entonces, es muy importante a quienes vayan a adoptar este concepto, pues las consecuencias que tienen. El Pacífico, como decías, tanto un lugar como una idea, ¿ya? Y parece haber suficiente motivo geográfico para defender la idea del Indo-Pacífico. Primero, es un sistema marítimo interconectado en materia de comercio, diplomacia, seguridad, infraestructura, donde lo que pasa en una parte definitivamente afecta a la otra. Primero que nada, el Indo-Pacífico es fundamental para conectar las economías asiáticas, ¿cierto?, que son grandes productoras de bienes industriales hoy y de alta tecnología, con, por ejemplo, Europa. Es fundamental, ¿cierto?, eso, y yo creo que tuvimos la oportunidad única de ver lo que produce una disrupción cuando vimos, ¿se acuerdan?, en el canal de Suez, un gran barco con contenedores que quedó atrapado, ¿cierto?, bloqueándolo, y todo lo que generó eso, incluso haciendo subir un poco el precio del petróleo y generando grandes demoras, ¿cierto?, en la llegada de algunos productos. Bueno, este sistema marítimo está totalmente interconectado, que yo mencionaba Singapur, que es uno de los puntos de interconexión, y lo que pasa en el estrecho de Malaca, o sea, cualquier disrupción, ya sea por piratería o por algún tipo de conflicto, la verdad tiene un potencial de dañar la economía global. Hay otros estrechos que por supuesto conectan ambos océanos, Sunda y Lombok en Indonesia, pero que son menos transitados que, por ejemplo, el estrecho de Malaca, que se convierte en un punto de asfixia de la economía global. ¿Cuál es el tamaño del Indo-Pacífico? La verdad es que el tamaño depende bastante de quién dibuje el mapa, y ya lo vamos a ver por qué. Yo puedo tener una versión más acotada, una versión muy grande y que incluso toque las costas del Pacífico americano, ¿cierto? Las costas de Estados Unidos, costas de México, Perú, Chile, por ejemplo. O puedo tener uno que llegue, ¿cierto?, hasta lo que es Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, y que llegue al este de África. Entonces depende mucho. Y en ese sentido me decía que un poco como Belt and Road, aunque los corredores son un poco más precisos, o están definidos mejor. Entre sus características geográficas, cuenta con el país más poblado del mundo por ahora, China, la mayor democracia del mundo, India, el país con más musulmanes, Indonesia,
y más de la mitad, se habla del 60% de la población mundial está asentada, lo hace ya muy interesante. A nivel militar, 10 de las mayores fuerzas armadas del mundo se ubican en la zona y varias que son fuerzas armadas con armas nucleares. Me refiero a China, a Corea del Norte, por supuesto, también está Estados Unidos con una presencia amplia, por supuesto está Rusia en el Pacífico también, en el Indo-Pacífico, en la parte norte. En el Pacífico podemos también mencionar Francia, que está en el Pacífico, entonces Pakistán, India, entonces la verdad que tiene un peso militar muy significativo y una cosa que es importante destacar, que cuando los que analizamos y vemos y nos fijamos en el gasto militar de Asia está creciendo siempre y sus fuerzas armadas están en constante expansión. Entonces la verdad es que es una zona que te habla de una competencia constante en ese plano. Otro aspecto interesante, ya vieron una foto, posee 10 de los puertos de mayor movimiento y se calcula que el 60% del comercio mundial transita hacia y desde Asia. Y la estabilidad es crucial. Cualquier crisis o conflicto crearía disrupciones a nivel global. Hace poco, en el Centro de Estudio que dirijo, tuvimos invitado al almirante James Stavridis, un analista geopolítico de los más conocidos del mundo, y no sé si para tranquilizarnos, pero decía que justamente un poco como destacaba Florencia, decía lo que pasa es que en el mar del sur de China, China y Estados Unidos están navegando sobre un lago de combustible. O sea, cualquier chispa podría detonar este conflicto y podría causar esta disrupción y con eso ver alterado, ¿cierto?, el funcionamiento de la economía. Entonces, la verdad que el Indo-Pacífico es un sistema marítimo interconectado, geográficamente existe hace siglos para los navegantes. Piensen en los trayectos que hicieron, por ejemplo, Magallanes Elcano, que lo cruzaron entero, ¿cierto? O otros navegantes. Y la verdad que tiene población, poderío militar y un poderío comercial o una potencia comercial enorme para el mundo. Ahora, como idea, pero antes de eso, ver un poco lo que les decía. ¿Cuál es el tamaño del Indo-Pacífico? Depende. Y aquí vemos, por ejemplo, este gráfico que es muy interesante porque compara las diferentes proyecciones que salen de esos documentos que les mostré y vemos, por ejemplo, la proyección de Japón, que es muy grande, círculo azul. Después vemos, ¿cierto?, Estados Unidos, la línea roja. Vemos la Australia, la línea punteada en verde y la línea amarilla de India. La verdad es que son tamaños bastante diferentes y eso tiene sus implicancias también. Uno de los elementos que creo que todavía es una incógnita es cuánto le gusta a India realmente el Indo-Pacífico. La verdad es que para India India es el gran ganador de que se pueda mencionar a India de forma más constante. Nosotros la verdad que hablamos poco de Indias, pero ahora se habla de Indo-Pacífico y en este sentido India debería tener una aproximación, pero por ejemplo cuando vemos en Latinoamérica la presencia de India es bastante acotada, ¿cierto? Y en otros países también, y cuando seguimos o leemos cuáles son las prioridades estratégicas de India, primero es la estabilidad de Asia, y después desarrollar una mayor capacidad estatal, y después de eso salir un poco más al Indo-Pacífico. Como idea, yo creo que es importante entender que el Indo-Pacífico recién está en etapas iniciales de configuración. En ese sentido, también un poco como la Belt and Road, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si bien hay corredores que ya se han construido, hay muchos proyectos que todavía están en carpeta o están desarrollándose. Entonces aquí tenemos por lo menos una configuración inicial y la verdad es que es muy posible que haya muchas combinaciones. No sabemos todavía de qué forma yo creo va a tomar el Indo-Pacífico. Por su tamaño, no está hecho para la hegemonía. La verdad que ni China ni Estados Unidos tienen capacidad, yo creo, para ejercer un rol hegemónico, como alguna vez lo pudo haber ejercido algún país, la verdad, sino para la multipolaridad. Van a haber varios polos y en ese sentido van a ser fundamentales justamente las alianzas que se puedan configurar en esta zona. Lo cierto es que hoy día coexisten dos gigantes asiáticos creciendo de forma simultánea. China, que tuvo un crecimiento, la verdad, bastante exponencial en los últimos 40 años, e India, que sigue creciendo a buen ritmo, pero cuando uno lee las definiciones de India, y sobre todo su canciller, dice que ellos entienden que su cambio es mucho más incremental, o sea que ellos van a crecer de forma más lenta por sus distintas condiciones estructurales, pero están creciendo estos dos gigantes asiáticos
no siempre de manera amistosa. Acuérdense las rivalidades que tienen, estos países han protagonizado guerra y tuvieron algunas escaramuzas, ¿cierto? Ahí sobre los 6.000 metros, los Himalayas, el año pasado, de hecho tuvieron una bastante grave. Y lo cierto es que estos países crecieron durante las últimas décadas gracias a las condiciones de estabilidad que da esta Pax Americana, ¿cierto? Esta presencia de Estados Unidos en el Pacífico y en menor medida en el Índico, que se asienta después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos hasta el día de hoy tiene bases importantes en Japón y en Corea, por ejemplo, y acuerdos de uso de bases con países como Singapur y acuerdos militares con Tailandia. Entonces, hay una condición y esto se aprovecha, pero hoy día, la verdad, esto está cambiando. En esta zona hay dinámicas de competencia y cooperación a todo momento. Hay países que pueden ser muy competitivos, el caso de China y Japón, pero eso no impide que tengan grandes intercambios comerciales. Lo que ha venido un poco a cambiar la ecuación en la zona, sin duda, ha sido la emergencia de China. Se ha convertido en un actor, ¿cierto?, que partió siendo un actor importante históricamente en esa zona, pero ha trascendido su propia región inmediata, se ha expandido, ¿cierto?, a través de los mares, y hoy día tiene, por ejemplo, una base militar en Djibouti, o sea, en África, su primera base en el extranjero propiamente tal. Entonces, y eso representa un cambio significativo y es lógico que China desarrolle y expanda su presencia militar porque hoy día comercia con más países del mundo. De hecho, China es el principal socio comercial de más de 130 países del mundo, y todas las potencias, cuando crean nuevos intereses, crean los medios también para protegerlo, y los medios para proteger esos intereses y sobre todo el comercio que es marítimo son flotas. Entonces, y esto es algo nuevo, pero porque también China empieza a hacer una reivindicación más asertiva, como se mencionaba, de zonas que reclama como propias, y en eso, en el Mar del Sur de China, hay una serie de conjuntos de islas como las Spratly o las Paracels o atolones, y que hoy día se están convirtiendo en bases militares, pese a que están disputadas por otra serie de países. La versión marítima de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la verdad es que parece bastante, y vamos a ver la superposición, a un Indo-Pacífico con características chinas. De hecho, hay un almirante muy famoso, que ustedes pueden ver la estatua de él en Shanghai, que es el almirante Chen He, que en los años 1400, justamente como representante o almirante de la flota del tesoro del emperador, perdón, cruzaba todo el Indo-Pacífico, navegaba entre las costas de África, ¿cierto?, y China, y conectaba a esta zona, y parte de la ruta justamente describe eso. El Indo-Pacífico parece hecho para el multilateralismo flexible. Un ejemplo es el llamado Quad, este grupo que se ha armado entre Estados Unidos, Australia, India y Japón, que está coordinándose cada vez no solo en lo comercial, sino en lo militar y tecnológico. Y desde el punto de vista militar es un entorno aeronaval y espacial, grandes dimensiones, no imaginamos una guerra terrestre, por ejemplo. Y si lo vemos desde el punto de vista que lo pensaron Shinzo Abe y Narendra Modi, más que un alineamiento, buscar un alineamiento definitivo con Estados Unidos, y lo pensaron como una alternativa. Piensen que estaba Trump con su America First, y ellos dijeron, bueno, Estados Unidos se está volviendo más impredecible, no solo por Trump, sino porque los consensos bipartidistas hoy día en Estados Unidos son más difíciles, y por otro lado, tenemos una China que se está volviendo cada vez más autoritaria. Entonces los países que estamos entre medio tenemos que buscar algún tipo de acuerdo o una idea de poder navegar entre estos dos gigantes, ¿cierto?, que están extendiendo su competencia geopolítica a todos los rincones. Entonces, ¿funciona el Indo-Pacífico? Para algunos sí. A China, la verdad que el concepto no le gusta. Alguna vez el canciller Wang Yi, a propósito del Quad, dijo esto va a desaparecer como espuma en el mar. La verdad que el Quad no ha desaparecido. Si vemos la Franja, la Ruta y la Seda, es bastante parecida. Aquí está una imagen, ya lo mostró Florencia. Y creo que lo que no ha respondido bien China, cuando dice, mira, a mí no me gusta el Indo-Pacífico porque tiene una connotación competitiva geopolítica. Bueno, de alguna manera, creo que la Franja y la Ruta de la Seda también tiene connotaciones y efectos geopolíticos, y en ese sentido me tocó estar en China, en el Palacio del Pueblo alguna vez, y un viceprimer ministro dijo que ellos solo veían beneficios mutuos
pero la verdad es que sabemos por la historia que la conectividad no solo da valor agregado a las economías, tener buenos puertos, carreteras, sino también crea nuevas dependencias y nuevas lealtades, y en ese sentido, lo que vaya a salir entre Indo-Pacífico y Ruta a la Seda va a ser definitivo para el mundo que vamos a navegar en las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Diversas felicitaciones tienen ya en el chat, así que sobra decir que han sido excelentes las presentaciones de los tres y que tenemos algunas preguntas en el chat para abordar. Francisco Martínez hace la pregunta, un poco Florencia lo abordó, pero si cada uno de ustedes en su respuesta lo puede abordar, sobre si esta iniciativa del Belt and Road es una iniciativa china o más bien una iniciativa de Xi Jinping. Y sobre esta misma iniciativa, Fabiola Holguín nos pregunta un poco si ustedes pueden ahondar en qué pasa con la mirada china en África, es decir, ¿por qué el Belt and Road parece pasar así como por Kenia, mientras su relación con Asia es bastante más fuerte que lo que puede ser con otro? Y finalmente tenemos una pregunta, para no extender mucho más, que habla un poco sobre a raíz de esta crisis que estamos viviendo, donde hay una crisis logística, las exportaciones y una posible caída de los precios en la sobreproducción china, si existe alguna política de desarrollo que apunte a solucionar este escenario. Me imagino que la pregunta es si existe una política de desarrollo desde China, más que desde nuestros países, donde, bueno, es claro que no existe ninguna, si es así. Así que, si les parece bien, ahora vamos a empezar Ladies First, y le damos a Florencia la respuesta, después Juan Pablo y Andrés, así cierras tú invitando a nuestro siguiente webinar. Adelante, Florencia. Bueno, gracias Dorotea y gracias a los participantes que preguntaron. En primer lugar, no voy a abordar todas las preguntas, sino algunas de ellas. La primera, respecto de si la iniciativa es una iniciativa china o de Xi Jinping. Bueno, creo que las dos sería la respuesta, porque por lo que yo planteé de que es el resultado también de una génesis y que responde a objetivos que van más allá de la gestión del actual presidente chino, es una iniciativa china, pero su marca, la marca es de Xi Jinping. Yo creo que ahí hay una diferenciación. De alguna forma, Xi está con esta iniciativa creando su legado, de alguna forma, en términos internacionales. Pero no es solo su iniciativa. En segundo lugar, tratando de acordarme de las preguntas, el rol de África. El rol de África. Bueno, el mapa que mostramos representa los corredores iniciales, que de alguna forma uno tiene que, aunque pareciera que cuando uno lo ve, esto planteara una verdadera hoja de ruta inalterable y sumamente planificada, en realidad estos se definieron en el lapso de 2 años, entre el 2013 y el 2015. El 2013 se anunció la iniciativa, Xi la anunció en Indonesia y en Kazajstán, si no me equivoco, y a los 2 años salió este mapa. Entonces, lleva a pensar que en realidad el mapa, más allá de que tenga una intencionalidad, no tiene una clara definición estratégica pensada al detalle de cuánto se va a invertir en cada uno de estos puntos, ¿no? Sino que también es una expresión de objetivos, de metas, porque esos corredores tienen un sentido, vinculan países que para China son naturalmente aliados o mercados a abrir. Pero
no es una hoja de ruta taxativa. Por eso África, y América Latina también, porque habrán visto que América Latina no está incluida entre los corredores, a pesar de no estar en ese mapa, igual tiene un rol, probablemente África hoy en día, un rol quizás un poco más clave que el que pueda tener América Latina hoy en día. También porque la relación de China con África es históricamente importante. De hecho, el establecimiento del Foro China-África es anterior al establecimiento del Foro China-CELAC y China-América Latina. El Foro China-CELAC imita la estructura del Foro China-África. Entonces, uno deduce que la relación de China con África tiene una mayor antecedentes y profundidad. También puede tener que ver con la tradición histórica y también con los recursos africanos y la presencia constante de China en África, tanto en, por ejemplo, misiones humanitarias, cooperación sanitaria. No solamente estoy hablando de las inversiones en petróleo, que por supuesto es una de las principales focos de la inversión china en África, e incluso la construcción de infraestructura entre países africanos que datan de antes de 1970. Entonces, creo que África, con esto voy, a pesar de que no esté en esos mapas, sí tiene un rol importante en la expansión china a través de la Ruta de la Seda como esta iniciativa amplia que planteamos y que también Juan Pablo planteó en contraposición con la del Indo-Pacífico, ¿no? Bueno, estas dos respuestas y dejo las otras preguntas para mis compañeros panelistas. Dorotea está silenciada. Perdón, tan bonito que había salido. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, quería agradecerle a Cristian. Cristian, nunca puedo pronunciar tu apellido, pero Cristian siempre nos acompaña en la revista y los felicita y hace también un comentario sobre todas las empresas que han intentado o que se están insertando en la región. Juan Pablo. Sí, bueno, a ver, eran varias preguntas, pero para partir un poco con sí, efectivamente, esto es parte del legado de Xi Jinping, coincido totalmente con Florencia. Creo que, y lo ligo con lo de África, me tocó estar en una conferencia en Dunhuang, una ciudad que está en medio de las dunas, es más abajo Mongolia, cerca del desierto de Gobi, una ciudad de 200.000 personas, la verdad que no con mucho movimiento, pero con un centro de convenciones que ya lo quisiera cualquier capital nuestra. El grueso de los invitados eran africanos y de Asia Central, y los latinoamericanos éramos muy pocos. Y toda esta puesta en escena impresionante, justamente era para tratar esto y las oportunidades que producía, o sea, que contenía la Ruta de la Seda, y la verdad es que era porque en ese lugar, porque por ahí había pasado la Ruta de la Seda de Marco Polo, ¿no? De ese mismo lugar era por donde pasar los noodles en dirección hacia Europa y se masificaban con espagueti después, y llegaban las cosas, ¿cierto? Desde Europa llegaban las uvas convertidas en vino y los chinos aprendían a hacer vino. Entonces, todo eso tenía todo un simbolismo y en el fondo es parte de esta puesta en escena que quiere hacer China y decir, mire, nosotros estamos aquí para, de alguna manera, como país que está en vía de desarrollo, pues China siempre se presenta un poco como el líder de los países en vía de desarrollo, es decir, nosotros entendemos lo que están viviendo ustedes y queremos ayudarlos a desarrollarnos en forma conjunta, no nos miren como una antigua potencia colonial, ni como un país ya desarrollado como pueden ser los países occidentales de Europa, ¿cierto? Estados Unidos u otros. Entonces, África juega un rol fundamental, es proveedor de materias primas y también es interesante, pero para ver un poco los efectos geopolíticos que tiene todo esto. Cuando yo estuve en 2014 en Puerto Djibouti, en las misiones contra la piratería, en ese momento China había construido un puerto comercial y estaba, ¿cierto?, un tren que iba hacia Etiopía, ¿no?, para mover carga.
y posterior a eso construyó ya una base militar. Entonces primero creó los intereses comerciales y después creó el músculo militar para protegerlo. Entonces yo creo que todo eso está totalmente imbricado y es una muestra de la complejidad que tiene, ¿cierto?, esta iniciativa y en qué se puede traducir el futuro. Y por otro lado, creo que también la pregunta que hubiera echado de menos, y bueno, ¿y de qué va esto para América Latina? ¿Lo beneficia la ruta de la seda, cierto, o el Indo-Pacífico? ¿Qué concepto debería adoptar? Yo mencioné que Chile ya lo tiene en un documento oficial, el Indo-Pacífico, pero Chile también firmó ser parte de la ruta de la seda. Entonces, si seguimos la lógica de Florencia, y efectivamente es cierto, estar en parte de la ruta de la seda es un gesto político. Entonces le hicimos gesto político a los chinos, y por otro lado hicimos el otro gesto político de decir Indo-Pacífico, ¿no? Que es un concepto que gusta más a los australianos, a los estadounidenses, a los indios y los japoneses. Entonces, yo creo que, no sé si hicimos mucho el cálculo o nos adelantamos un poco apresurados por querer ser parte de los clubes del futuro, ¿no? Creo que hay un poco de eso. Y alguien pregunta un poco de la crisis actual logística que hay, ¿cierto?, con China, los contenedores que han subido mucho de precio. La verdad yo entiendo que esto es porque durante la pandemia se congelaron muchas inversiones, muchos proyectos, hubo también el COVID, afectó a los trabajadores portuarios, entonces la verdad que ahora se están más bien descongelando negocios que estaban congelados durante la pandemia y eso significa de que haya más flujo de golpe y eso está generando cierto atasco en los puertos, pero no parece ser una crisis estructural. Ahora, sí, la industria marítima está en un buen momento y está mandando a construir más barcos de carga. Eso, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, efectivamente, Antonio Figueroa, quien además aclara, pregunta si existe alguna política de desarrollo frente a esto. Bueno, claramente lo que señala Juan Pablo, si esto es un problema estructural, probablemente una política de desarrollo no, pero yo entiendo que hay una política, así que Andrés. Gracias, Dorotea. También agradezco las preguntas y comentarios de los asistentes. Bueno, me gustaría contribuir sobre todo con el ejercicio de la ruta de la seda, porque conozco más el caso de China. Y en esta lógica de la ruta de la seda, señalar que, como también mencionaba Florencia, esto es un ejercicio de diferentes niveles de análisis y con diferentes implicaciones y objetivos que funcionan en algunos casos más secuenciales o otros casos en lógica de triangulación. Entonces, hay que considerar que la ruta de la seda le permite a China hacer redes para posicionar sus productos, y detrás de eso hay políticas que se conectan con la ruta de la seda como Made in China 2025 o la industria 4.0, apuntando un poco a esta lógica de la nueva cara de China con temas tecnológicos, pero también la ruta de la seda le permite a China asegurar sus suministros, recursos naturales claves para mantener esta espiral de crecimiento y de industrialización en las zonas interiores de China. Entonces, me envía sus productos, pero de vuelta utiliza estas mismas redes para traer principalmente materias primas, y materias primas en un amplio abanico, y ahí quizás se conecta bastante con los intereses que tienen en nuestra región, minerales, energía en términos del gas, petróleos, pero también sobre todo en la última década, alimentos. Para China, para América Latina, eso es una fuente clara de seguridad alimentaria. Sin ir más lejos, Chile exporta estamos en el pole position, en el podio en varios productos, sobre todo desde de la parte de las frutas frescas y gradualmente también de la agroindustria. Luego también la ruta de la seda para China funciona como una lógica de financiar infraestructura y conectividad a través de lógicas de los bancos del desarrollo. También se mencionó por ahí la profesora Florencia, la lógica del IBP, ¿cierto? del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, donde logra traspasar, ¿cierto? Una serie de procesos de sobreproducción que tiene a nivel interno ciertas industrias que ya han ido tocando un poco más el techo dentro de China, las logra movilizar hacia las diferentes regiones donde genera esta ruta y conecta con financiamiento al respecto y permite en base a eso ir liderando procesos de construcción, de obras públicas, de licitaciones,
también de establecer conectividad con tecnología china. Por último, señalar que la ruta de la seda gradualmente se ha ido convirtiendo en esto es una opinión un poco más personal, pero en una lógica también de un ejercicio diplomático que no ha sido suficientemente analizado desde mi perspectiva, en el sentido de que con los países que va estableciendo esta lógica de plataformas, esta lógica de redes, suele tener en diferentes ámbitos convergencia en votaciones, por ejemplo, en las Naciones Unidas, bajo también el marco de recibir soporte en la Organización Mundial de Comercio, y también dentro de posiciones como inclusive en el G20, con los BRICS, etc. Entonces es interesante ver que los países que han firmado o han establecido un memorándum de entendimiento, mismo que no es un ejercicio vinculante, es bastante líquido, por decirlo de alguna forma, la forma que se aproximan hacia la ruta de la seda, los países que respaldan esta iniciativa, finalmente, y los que se involucran de alguna u otra manera, son sus socios estratégicos. Este es un estatus diplomático que China utiliza bastante a nivel internacional, donde tiene diferentes niveles de socios estratégicos, unos más integrales, all around, de hecho tiene algunos que son casi todas las capas, y otros más específicos en el área comercial, otros en algunos aspectos más geopolíticos. Entonces, de esta red de socios estratégicos, finalmente está el respaldo en esta iniciativa, y que cada socio, no necesariamente, como les mencionaba en la lógica de las narrativas, funciona como bloque. O sea, no todos estos socios son un bloque para una lógica de una plataforma como la ruta de la seda, sino que funcionan de manera separada en algunos casos y se conectan en otras circunstancias, sobre todo cuando tiene que ver con ámbitos más comerciales y de inversión. ¿Vale? Eso es lo que yo más o menos quería complementar con las preguntas de los asistentes. Muchas gracias a nuestros tres ponentes por respeto al tiempo que se me pidió que durara y que todos han sido muy bien portados y cumplidos, y para que sigan viniendo. De hecho, en un mes más, el martes 12, ¿cierto, Andrés? Tenemos América Latina y China, perspectivas post-pandemia, así que también los esperamos. Será a mediodía. Reiterar que esto estará colgado en la página del instituto. Muchos piden las presentaciones de Juan Pablo, de Florencia y de Andrés. Eso será después un diálogo entre Andrés y los ponentes para no comprometerlos públicamente, al igual que sus correos. Tanto Juan Pablo en Athena Lab como Florencia en la universidad pueden contactarlos a ambos. Así que agradecerles nuevamente a los dos por apoyar, a Andrés por su empuje en todo el programa de estudios sobre China del instituto, y desearles a todos y a todas muy buenas tardes. Gracias, Tori. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas Gracias. gracias. Es un gusto.